Hola a todas y todos los participantes del curso de especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Asociación IUS Intergentes. Mi nombre es María José Barajas y el día de hoy les voy a presentar la sesión sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué veremos en esta sesión? En primer lugar, veremos cuáles son los orígenes y los principales instrumentos normativos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y, por supuesto, la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, veremos a mayor profundidad este último instrumento normativo, viendo el marco normativo y sus principales alcances. En tercer lugar, veremos ¿cuáles son estos otros instrumentos normativos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre determinadas temáticas de los derechos humanos? En cuarto lugar, nos centraremos en los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que como todas y todos sabemos, son de un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o CIDH y de otro la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH, para pasar en un quinto lugar a profundizar con más detalle sobre la CIDH, es decir, veremos cuál es su composición, sus principales funciones, qué relatorías tiene a cargo y también otras prerrogativas que tiene, como por ejemplo la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Y en último lugar, veremos también con mayor detalle sobre la Corte Interamericana, cuál es su composición, sus principales funciones, qué ocurre cuáles son, por tanto, por ejemplo, las etapas del proceso en su función contenciosa y también la prerrogativa que tiene para poder emitir medidas provisionales. Respecto al primer punto, exploremos ahora sobre los orígenes y los principales instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues bien, hay que tener en cuenta que los orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XX. Concretamente, un hecho puntual es y realmente clave, importante, es la celebración de la novena Conferencia Panamericana, que tuvo lugar del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948 en Bogotá, en Colombia. Es en esta conferencia cuando se establece el sistema interamericano como sistema de protección de derechos humanos en la región americana. Pero antes de continuar, es preciso que nos quede claro qué es un sistema regional de protección de derechos humanos. Cuando hablamos de sistema de protección de derechos humanos, ¿a qué hacemos referencia? Pues bien, a un conjunto tanto de normas sustantivas y procesales como de entidades y mecanismos que cumplen la función de promover y proteger los derechos humanos en una región determinada del planeta. Y usualmente siempre dentro del marco de una organización internacional a nivel regional. En nuestro caso, la Organización de los Estados Americanos. Las normas sustantivas y procesales las vamos a ver a continuación, pero ya las he adelantado, que son, por supuesto, la Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también tenemos que tener en cuenta la adopción del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el Pacto de Bogotá. Y respecto a las entidades y mecanismos que nos habla que tiene que tener todo sistema regional de protección, obviamente en nuestro sistema interamericano estos órganos son la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es importante primero que nos quede claro realmente qué es la Organización de los Estados Americanos. Pues bien, solo para dar unas pinceladas básicas, podemos definirlo como una organización internacional panamericanista y regional creada en el año 1948, recuerden el marco de la novena conferencia de la que hablamos en Bogotá, con el objetivo de ser un foro político para el diálogo multilateral, la integración de los estados y la toma de decisiones en el ámbito de la región americana. Actualmente, decirles que el número de estados parte es de 35.
Continuando con los principales instrumentos del sistema interamericano, para hablar de ellos un poquito más, hay que mencionar primero la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Realmente no contiene demasiadas disposiciones sobre derechos humanos, pero en algunos artículos y en su preámbulo ya deja entrever el deseo de los estados de comprometerse con la garantía de estos derechos. Además, establece que se debe crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual acaba creándose en el año 1959 con una única función general de monitoreo de los estados respecto a si se dan o no violaciones a los derechos humanos. Ahora, en cuanto al siguiente instrumento fundamental, que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, decirles que en realidad no fue aprobada en su momento como una convención, es decir, con efectos vinculantes para los estados, sino más bien como una declaración, como su propio nombre indica, donde los estados se comprometían a fortalecer sus compromisos con los derechos y libertades individuales y fundamentales. Era un acuerdo, una suerte de acuerdo político entre los mismos. No obstante, en el año 1990, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva. Más adelante veremos de qué se trata esta función de opiniones consultivas. Mediante la cual estableció básicamente que como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece una fuente de obligaciones para los estados de la OEA, sí debe considerarse que tiene efecto vinculante. A esta posición además se adhirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tanto todo el sistema interamericano en su conjunto. Y finalmente, por fin, en el año 1969, la OEA toma conciencia de que es necesario suscribir un instrumento que realmente tenga efectos vinculantes, y es por ello que se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos en la ciudad de San José de Costa Rica, por eso también se la denomina como Pacto de San José. Esta convención le suma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la función, además de recibir peticiones individuales en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente hablaremos sobre esta función. Y además crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vayamos ahora con el segundo punto, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, vamos a ver con un poquito más en detalle que a la fecha son 23 los estados parte de esta Convención Americana, de todos los estados parte de la OEA, y que ya no lo son Trinidad y Tobago porque denunció la convención en el año 1998, y Venezuela en un principio no lo fue porque en 2012 la denunció, si bien con el gobierno de Juan Guaidó en el año 2019 volvió a hacerse parte de la Convención Americana. Hay que decir que la Convención Americana de Derechos Humanos contiene todo un catálogo de derechos humanos, ya mucho más extenso que el que aparecía en un inicio en la Carta de la OEA o en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Así, en su preámbulo ya se reafirma el espíritu por consolidar instituciones verdaderamente democráticas en la región, y en su primera parte ya establece por un lado las obligaciones generales de los estados de respetar y garantizar los derechos humanos, también el deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para aplicar plenamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, establece un catálogo de derechos
civiles y políticos. Ahí les señalo algunos, como la personalidad jurídica, a la vida, la integridad personal, prohibición de la esclavitud, libertad y seguridad personal, garantías judiciales, entre otros. Y también establece en su artículo 26, esto es muy importante, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Si bien establece que cada Estado desarrollará estos derechos económicos, sociales y culturales, también llamados DESC, de manera progresiva. Es decir, no hay todavía una obligación y no se le da una importancia tan fuerte, un peso tan fuerte como a los derechos civiles y políticos. Es por ello que posteriormente se adoptará un protocolo adicional a la convención relativo únicamente a los DESC, que veremos más adelante. Los siguientes capítulos de la Convención Americana se refieren a los medios de protección, habla sobre los órganos competentes del sistema, es decir, la CIDH y la Corte Interamericana, y cuáles son los mecanismos de firma, ratificación, enmienda, protocolo y denuncia de la Convención, que como hemos visto ha habido 2 estados que han denunciado. Ahora es importante que conozcan cuáles son los 3 niveles de obligaciones de los estados parte de la OEA en función de los compromisos que adoptaron con respecto a los instrumentos principales del sistema que les he comentado, normativos, y respecto a la competencia de los órganos del sistema. Pues bien, el primer nivel aplica a los 2 estados parte de la OEA que no han querido ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son Estados Unidos, Cuba, Trinidad y Tobago y algunos estados del Caribe. ¿Qué ocurre con estos estados? A estos estados se les puede aplicar, de hecho se les aplica la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, tiene competencia sobre ellos. Es decir, puede pronunciarse sobre temas relativos a derechos humanos que ocurran en el territorio de estos estados. Después tenemos un segundo nivel de obligación, que es para los 23 estados parte de la OEA, que también son parte de la Convención Americana, como les he comentado anteriormente. A estos estados se les aplica, por tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la CIDH tiene además competencia sobre ellos, del mismo modo que los estados del primer nivel en ese sentido. Y un tercer nivel de de obligaciones que aplica a los 20 estados parte de la OEA, que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que además han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, por lo tanto, ahí pueden comprobar que realmente son solo 3 los estados que son parte de la Convención Americana, pero que no han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, para los estados que aplica este tercer nivel, se les aplica, por tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen competencia sobre ellos. Es decir, solamente para los estados de este nivel se va a poder someter un caso judicial, es decir, contencioso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya veremos más adelante.
Tengamos ahora un panorama general sobre los demás instrumentos normativos relativos a materias o temas concretos de derechos humanos, que también son parte de los instrumentos normativos del sistema interamericano. Pues bien, son 6. En primer lugar, muy importante, está el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, también llamado Protocolo de San Salvador, que fue adoptado en el año 1988, ya que, como vimos, en la Convención Americana solamente se menciona los DESC en un artículo y de manera muy superficial. Por tanto, aquí se desarrolla más y comentarles sobre los DESC, un tema muy importante que espero que tengamos la oportunidad de hablar a mayor profundidad en nuestra sesión Zoom de la próxima semana, es que son justiciables ante el sistema interamericano de derechos humanos únicamente el derecho a la salud, que fue hace poquito, desde el 2018, ha habido 2 casos de la Corte Interamericana sobre el derecho a la salud, también el derecho a la educación y los derechos sindicales. Y también comentarles que actualmente, lamentablemente, solo 16 estados son parte de este protocolo. También tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura del año 85, el protocolo a la Convención Americana relativo a la abolición de la pena de muerte, también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará del año 1994. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del año 94 también, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Mencionarles que sobre todos estos instrumentos normativos también se puede pronunciar los órganos del sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte Interamericana a la hora de dilucidar y de ventilar los casos que se someten a los mismos. Continuando con la sesión, veamos ahora cuáles son los 2 órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues bien, como ya lo venimos mencionando en la exposición, efectivamente son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la CIDH de un lado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte IDH, como se pone en acrónimo, comentarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada, como ya vimos, en el año 1959, con el objetivo de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y ser el órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos. Recuerden que en un inicio solamente se le dio esta competencia de monitoreo, de protección y de vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, si habían ocurrido violaciones. También, en fin, se dedicaba a elaborar informes en esta materia, ¿no? Posteriormente se le dio más funciones, que ahorita vamos a ver a continuación, una función preventiva y también la función de ser la primera fase, de realizar la primera fase del trámite de peticiones individuales, y comentarles que tiene a su cargo diversas relatorías, tanto temáticas de temas concretos de derechos humanos y también relatorías por países. Sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comentarles que es obviamente el órgano judicial del sistema que es el encargado de interpretar y de aplicar la Convención Americana y el resto de instrumentos normativos de derechos humanos que ya les he comentado antes, en el marco de los casos que sean sometidos o presentados bajo su jurisdicción. Tanto la CIDH como la Corte Interamericana tienen una labor complementaria en cuanto al trámite de peticiones individuales, que veremos posteriormente.
ya que la primera fase de este trámite se realiza ante la Comisión Interamericana y ya la segunda fase se realiza ante la Corte Interamericana. Sobre la CIDH, como ya he venido comentando, se creó en el año 1959 y como tip informativo interesante es que se creó en el marco de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la región, cuando era un momento de bastante tensión en la región debido a que se estaba produciendo la Revolución Cubana y además había habido un intento de asesinato del presidente de Venezuela de aquel momento por parte de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Decirles que para idear la CIDH se tomó como referencia la Comisión Europea de Derechos Humanos, así que como ven, realmente el sistema europeo de derechos humanos ha sido una fuente de inspiración para el propio sistema interamericano de derechos humanos. Sobre la composición, que ahorita les mostraré la foto de los actuales comisionados y comisionadas. Son 7, solamente pueden ser 7, y son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA, a propuesta de los gobiernos de los estados partes, sin que pueda haber más de un nacional de un mismo estado. Todos ellos y ellas tienen que probar que son versados en derechos humanos con una reconocida trayectoria en la temática y se les elige por únicamente 4 años, si bien obviamente son elegidos por una sola vez. En cuanto a sus funciones, son 3. Básicamente, ya hemos visto que a lo largo del tiempo empezó con una función inicial de monitoreo de avances o retrocesos de los derechos humanos en los estados de la región, pero se fueron ampliando y ahorita la CIDH también tiene una función preventiva para efectivamente evitar futuros perjuicios a los derechos humanos a consecuencia de indebidas implementaciones de medidas estatales o políticas estatales. Y también está la función del trámite de peticiones individuales, ya que, como he mencionado anteriormente, es ante la CIDH donde se presentan de manera, donde se presentan en primer lugar las peticiones individuales. Es decir, no se puede presentar primero ante la Corte Interamericana, sino que primero se tiene que pasar por el trámite ante la CIDH, como veremos ahorita posteriormente. ¿Y para qué es este trámite? Pues para ventilar cualquier presunta violación a los derechos humanos alegada por una persona o grupos de personas en el marco de este sistema de protección internacional. Aquí, como les comentaba, les quería presentar a los actuales comisionados y comisionadas y además es un orgullo para el Perú tener ahorita como comisionada a la profesora doctora Yulisa Mantilla, que seguro que muchos y muchas de ustedes conocerán y que sigue siendo docente de la PUC y que actualmente, además de ser comisionada, también asume la relatoría para las personas migrantes y refugiadas de la región y también para los derechos de las personas adultas mayores. Pues bien, pasando a la primera función de la CIDH, comentarles que primero vamos a ver sobre la función de monitoreo de avances o retrocesos en la protección de los derechos humanos. Esta función sobre todo es la que estuvo realizando desde su creación, desde el año 59 hasta el año 67, ya que era la única función que tenía en ese periodo de tiempo. Y mediante esta función, lo que hacía la comisión y que sigue haciendo es reportar la situación de los derechos humanos tanto a nivel general de la región como por países o por temas específicos. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de informes que advierten y relacionan violaciones de derechos humanos ocurridas en los distintos países de la región americana.
¿Cómo se materializa esta función? Pues a través de la emisión de un informe anual que se realiza con el objetivo de presentar un balance sobre la situación de los derechos humanos en la región. Se presentan cuáles son todas las actividades que durante un año ha realizado la comisión, cuáles son las visitas que ha realizado, qué informes de países concretos o con recomendaciones para países ha realizado. Es decir, es un informe de análisis, de resumen, como digo, de todas las actividades y labores que realiza la comisión en un año. El último, obviamente, es el año de 2019. Ahí les he colocado el link por si quieren curiosear al respecto. Pero, claro, como ya vengo comentando, también realiza informes por países para, por ejemplo, mostrar cuál es la situación de los derechos humanos en países donde haya realmente situaciones graves o problemáticas de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, como puede ser actualmente en Venezuela, y también informes temáticos analizando coyunturas que se estén presentando en el continente, como puede ser el rol de la mujer. Ha habido un informe sobre este tema, sobre libertad de expresión, sobre pueblos indígenas, pero también hay un informe bien interesante y bien pertinente actualmente que es sobre la situación de la pandemia por COVID-19, donde la CIDH expresa sus preocupaciones ante medidas que están tomando determinados estados de la región y cuáles son los parámetros que deben seguir los estados de la región para que se garanticen estos derechos humanos a pesar de este marco de pandemia. Además, como ya les venía comentando, también la CIDH tiene una función preventiva. Mediante esta función, atiende, por un lado, consultas formuladas por los estados parte de la OEA, es decir, hace las veces de una asesoría técnica para los estados que lo necesiten cuando tienen dudas sobre cómo implementar determinadas medidas para una mejor protección o garantía de determinados derechos en su país, sobre cuáles deben ser los criterios o parámetros que tiene que tener en cuenta para sus planes nacionales, etc. También dentro de esta función preventiva están las visitas in loco, así se llaman visitas in loco, que realiza la CIDH a los estados, con el objetivo de poder realizar una evaluación de primera mano de alguna situación o situaciones de violación de derechos humanos que se estén presentando. Y además permite a la CIDH tener insumos para después poder formular recomendaciones pertinentes a los estados con el objeto de mejorar las condiciones de protección de los derechos. Un ejemplo de una visita in loco que se ha realizado este año ha sido la visita a Venezuela y también a Chile, que han realizado comisionados de la comisión. Y también dentro de esta función preventiva está la de formular recomendaciones a los estados, que obviamente se sustenta en las dos funciones que más bien labores que les he comentado anteriormente. Es decir, para realizar estos informes de recomendaciones, la CIDH toma como sustento en las visitas in loco que ha podido realizar y también las consultas que les ha formulado los estados en su caso. Y ya para finalizar, la tercera función de la CIDH es la de ser parte de la primera fase del trámite de peticiones individuales, que permite a individuos o grupos de individuos que alegan haber sido vulnerados en sus derechos humanos, que han sufrido violaciones en uno o varios derechos humanos, por parte de un estado concreto, puedan acceder a este sistema de protección cuando el estado ante el cual han querido exigir justicia no se la ha dado.
después de haber agotado toda la vía interna. Este trámite de peticiones individuales solamente es posible para los estados que son parte de la Convención Americana y además también para los que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, recuerden, volvamos al inicio, para aquellos estados que estaban en el segundo nivel de obligaciones, que decían que eran parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también para los países del tercer nivel que, además de ser parte de la Convención Americana, también han aceptado la jurisdicción de la Corte. La petición individual la puede presentar la presunta víctima junto con la persona que hace las veces de peticionario o denunciante, o solamente la podría plantear un peticionario o denunciante. Debe contener como requisito fundamental para que sea admitida por la CIDH los datos completos de peticionario, peticionarias y la presunta víctima, presuntas víctimas, para que sean correctamente identificados. Tiene que realizarse correctamente la descripción de los hechos de una manera lo más concreta y entendible posible. También tiene que especificarse cuál es el estado denunciado y cuáles son los derechos que presuntamente se han afectado o han sido violados en el estado en cuestión. El plazo máximo para presentar las peticiones ante la CIDH es de 6 meses desde que se produjo la última notificación a nivel interno, es decir, desde que se notificó la última resolución que agota la vía jurisdiccional interna en el Estado. Requisitos importantes para que la petición sea admitida. Sin ello, corremos el riesgo de que no lo sea. El caso no tiene que estar pendiente en otra instancia internacional, porque como ustedes bien saben, ya que han visto en otro módulo de este curso, es posible presentar casos ante comités de las Naciones Unidas, comités de los tratados de las Naciones Unidas. Por lo tanto, si ya sometemos un caso ante un comité del sistema universal, no sería compatible que también lo sometiéramos al caso o sea, que también lo sometiéramos, perdón, al sistema interamericano. Y tampoco sería factible que si un caso lo hemos perdido ante el sistema universal, se sometiera ahora al sistema interamericano. Además, también hay que probar que se han agotado todos los recursos internos del Estado al cual se está demandando, siempre que estos recursos internos fueran eficaces y adecuados. Hay excepciones a este último requisito del agotamiento de los recursos internos. No sería necesario probar este último requisito si se prueba que no existe realmente recurso alguno en el derecho interno del Estado en cuestión para el caso que se está sometiendo. También si se prueba que se ha denegado la justicia de una manera arbitraria, o también si es que ha habido un retardo injustificado en decidir los recursos interpuestos en la vía jurisdiccional interna. Respecto a las etapas procesales en esta primera fase de peticiones individuales ante la CIDH, comentarles que la primera de ellas consiste en el estudio del caso por parte de la Corte, con el objeto de decidir si admite o no a trámite la petición, verificando el cumplimiento de los requisitos formales que ya les he comentado en la diapositiva anterior. La segunda fase, que es la fase de admisibilidad, en el caso de que obviamente admita a trámite la petición, se pide información al Estado demandado sobre la situación que se ha demandado y mediante el cual, por tanto, el Estado va a poder enviar sus descargos en un máximo de 2 meses,
que puede ser prorrogable un mes más si el Estado lo requiriera. En la tercera etapa, la CIDH propone al Estado demandado y al peticionario, peticionaria y a las presuntas víctimas la posibilidad de que lleguen a una solución amistosa. Si bien es posible que se llegue a esta solución amistosa en cualquier etapa del proceso, ¿ya? En el caso de que sí se consiga, entonces la CIDH publicará un informe con los hechos del caso, cuál ha sido la solución pactada y ahí terminaría, por tanto, el trámite, ¿ok? Sin perjuicio de que posteriormente la CIDH realice un seguimiento al Estado para saber si efectivamente está cumpliendo con la solución pactada. En caso de que no haya solución amistosa, se pasaría a la cuarta etapa procesal, que es la fase de fondo, en el cual las partes van a tener un plazo de 3 meses para presentar observaciones adicionales al caso si lo consideran oportuno, y en la cual la CIDH va a establecer si considera que hay o no hay responsabilidad por parte del Estado demandado por un incumplimiento de sus obligaciones respecto a la Convención Americana, y va a determinar cuáles son efectivamente esos derechos violados. Para pasar a una quinta fase de presentación y publicación de un informe que contendrá recomendaciones específicas para el Estado que ha sido declarado responsable, en el cual le va a dar un periodo máximo de 3 meses para que informe sobre qué medidas concretas ha tomado o viene tomando para cumplir con esas recomendaciones que le está realizando la CIDH. En caso de que pase ese plazo de 3 meses, ¿ya? Y el Estado no haya cumplido con estas recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la opción de someter el caso a la Corte Interamericana, pero como digo, siempre en ese plazo de 3 meses, desde que se publica el informe. Si no, ya no podría someter el caso a la Corte Interamericana. Respecto a cuáles son los criterios para que la CIDH someta un caso a la Corte, comentarles que no hay una lista taxativa con criterios, ya que es un criterio discrecional de la propia Corte, si bien les puedo mencionar que realmente tiene que ver con, por ejemplo, la gravedad de la violación o violaciones a los derechos humanos del caso en cuestión, o la necesidad de comenzar a desarrollar una línea jurisprudencial relativa a un derecho concreto que está en la Convención Americana de Derechos Humanos o en otro de los instrumentos jurídicos que ya hemos visto anteriormente. Pero como digo, estos criterios son variables en el tiempo, en realidad. Comentarles también en penúltimo lugar respecto a la CIDH que también existe la posibilidad de que emita medidas cautelares en situaciones de extrema gravedad y urgencia, es decir, que se prevé que hay un riesgo inminente de grave violación a los derechos humanos y con el objeto, por tanto, de evitar daños irreparables en el tiempo, por ejemplo, un riesgo de muerte. No es necesario que exista una petición individual pendiente ante la CIDH para que la CIDH pueda emitir sobre ese caso en concreto una medida cautelar en lo que decide y en lo que delibera sobre el caso en cuestión. Es posible, pero también es posible que se le presenten casos independientes en los cuales la CIDH pueda decidir actuar de una manera urgente porque lo considera necesario. Y además comentarles que se puede solicitar en cualquier momento
sin necesidad de que la persona que pide esta medida cautelar tenga que agotar los recursos internos. Eso es bien importante. Los 7 comisionados y comisionadas en pleno son los que votan para decidir si se otorga o no una medida cautelar. Y también decirles que la CIDH hace seguimiento del cumplimiento de estas medidas cautelares. Un ejemplo bastante importante, a mi parecer, es por ejemplo la medida cautelar que se adoptó este año, en 2020, sobre un caso de Colombia, en el cual había precisamente un riesgo de feminicidio. Y si leen la medida cautelar verán que la CIDH todo el rato pone especial atención en la redacción del mismo a la garantía del enfoque de género. En la guía bibliográfica les he dejado los datos sobre esta medida cautelar para que le puedan echar un vistazo más exhaustivo si así lo desean. Y finalmente sobre la CIDH, comentarles, como ya mencioné, que existen relatorías, es decir, los comisionados y comisionadas también son relatores de determinados países y también sobre determinadas temáticas relativas a los derechos humanos. Estas relatorías solamente se establecieron en el seno de la CIDH como órgano a principios de los años 90. Para poder apoyar a la labor de la CIDH en la promoción y defensa de los derechos humanos. Era una labor complementaria para dar atención a grupos, comunidades y poblaciones en específicos que estuvieran en situación de especial vulnerabilidad y que por tanto por ello se exponen a constantes riesgos de violación de derechos humanos. Cada comisionado o comisionada está a cargo de una relatoría por país y una relatoría temática. Y además de ello existen 2 relatorías especiales, que es la Relatoría de Libertad de Expresión y la de los DESCA, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales. Respecto a la función de los relatores, bueno, solo como que por curiosidad comentarles que ellos no van a poder ver casos u opinar sobre casos que tengan que ver sobre los países de su nacionalidad, tienen una prohibición expresa, por lo tanto tampoco pueden ser relatores de su propio estado, como es obvio. Y una función clara y básica en el marco de las relatorias es realizar visitas a países, como ya vimos anteriormente en la función de la CIDH, que era realizar visitas in loco. A estas visitas va todos los integrantes de la CIDH y es liderado siempre por el relator de cada país en concreto. Ya les comenté que las últimas visitas fueron a Chile y a Venezuela, respectivamente en enero y febrero de este año. Vayamos ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a tratar de darles un panorama general de este segundo órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Obviamente es un tribunal judicial, un órgano judicial, ya lo comenté, que emite sentencias vinculantes para los estados de la región, es decir, que son de obligatorio cumplimiento para los estados. Además tiene un estatuto propio y un reglamento, el cual suele ser actualizado, modificado, el último es del año 2010. Y además es expedido por la propia Corte Interamericana. Respecto a su composición, al igual que la CIDH, está compuesta por 7 jueces. Ya les voy a mostrar ahorita en la siguiente diapositiva la foto de estos jueces actuales, que tienen que ser juristas versados en derechos humanos, es decir, con una reconocida competencia en la temática, pero además que puedan ejercer las más elevadas funciones judiciales en su país, a nivel de poder ser juez o jueza de Corte Suprema en su país. Se les elige por un mandato de 6 años
y comentarles que es posible que para aquellos casos que la Corte IDH tenga que dilucidar relativo a dos países que se oponen, es decir, controversias que tengan que ver entre un país contra otro país, se permite que si uno de los jueces de la Corte IDH tiene la nacionalidad de uno de los estados parte de la controversia, el otro estado parte pueda designar un juez ad hoc. Además, o sea, un juez también de su nacionalidad ad hoc. Esta posibilidad la tenemos en el artículo 55 de la Convención Americana, ahí se los he mencionado. Y también decirles que, bueno, como regla, eso es un caso para, como digo, controversias interestatales, pero la regla general es que ningún juez o jueza de la Corte Interamericana puede conocer casos los cuales el estado de su nacionalidad sea estado demandado, ¿ya? Además, dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también existe una secretaría con un secretario general y un secretario adjunto. Y esta secretaría tiene una función muy importante y es la de dar un soporte legal y administrativo a toda la maquinaria de la Corte Interamericana. Bueno, como les comentaba, acá está la foto de la actual composición de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ven, son 7 y uno de ellos hace las funciones de presidente. En este caso tenemos a una presidenta, que es la jueza Elizabeth Odio. Respecto a las funciones de la Corte Interamericana, en realidad es comentarles que son 2. La principal es la función contenciosa y luego está una función accesoria, pero no menos importante, que es la función consultiva. Respecto a la función contenciosa, comentarles que a través de la misma los jueces de la Corte van a determinar si un estado en cuestión cumplió o no con sus obligaciones internacionales y por tanto, si no cumplió con ellas, incurrió en responsabilidad internacional. Para poder deliberar un caso, que como les he comentado, tiene que venir previamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien también se permite que un estado de la OEA pueda interponer, digamos, un caso siempre y cuando haya aceptado la jurisdicción de la Corte, como es obvio. Tienen que estar, por tanto, presentes por lo menos 5 de los jueces o juezas de la Corte Interamericana de ese momento. Y las decisiones de la Corte, es decir, las sentencias, se toman siempre por mayoría de los jueces presentes, teniendo el presidente voto dirimente en caso de que haya empate. Además, decirles que también, como en las sentencias a nivel de otros sistemas, como el sistema europeo, por ejemplo, de derechos humanos, acá los jueces también pueden emitir lo que se llama un voto particular, donde expresan su opinión o su posición respecto a un caso concreto, independientemente de la decisión tomada en la sentencia. Después, como ya comentaba, tenemos la función consultiva, mediante la cual la Corte Interamericana emite estas opiniones consultivas de las cuales ya les he hablado antes, sobre cuestiones interpretativas y de aplicación de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o en los demás instrumentos de derechos humanos. Es decir, es una función meramente interpretativa sobre el alcance de distintos artículos de estos instrumentos internacionales y estas opiniones consultivas son emitidas siempre a solicitud
de los estados que hayan otorgado la competencia de la Corte Interamericana y algunos órganos de la OEA. Ha habido además opiniones consultivas de todo tipo. La mayor parte de ellas se dieron en la primera etapa, digamos, de funcionamiento de la Corte, cuando recién estaba iniciando y todavía no le habían sometido demasiados casos para ejercer su función contenciosa. Entonces, como veremos más adelante, ya se darán cuenta, la mayoría, o sea, muchas de las opiniones consultivas, por ejemplo, se emitieron los años 80, 90, más o menos. ¿Qué hace la Corte en sus periodos de sesiones anuales? Bueno, visto ya las dos funciones o competencias de la Corte, más bien cómo funciona la Corte Interamericana. Pues decirles que año tras año la Corte convoca lo que se llama periodos de sesiones, que son periodos extraordinarios de sesiones y periodos extraordinarios de sesiones. Por tanto, como se pueden imaginar, no existe un número exacto de periodos de sesiones que pueda convocar al año. Es variable. Para comentarles, por ejemplo, bueno, en 2019 fueron 8 los periodos de sesiones entre ordinarios y extraordinarios que se convocaron. En estos periodos de sesiones es cuando los jueces aprovechan para, ya que están todos y todas reunidos en una ciudad determinada durante un periodo concreto, porque imagínense, obviamente los jueces viven en sus estados, de los que son nacionales, ¿no? Normalmente. Entonces, es precisamente en estos momentos, en los momentos donde hay periodos de sesiones, donde se juntan y realizan todas sus labores ordinarias. Es así que, por tanto, se realizan audiencias sobre los casos contenciosos que les han llegado, también sobre medidas provisionales si es que existieran. Más adelante vamos a ver de qué se tratan estas medidas provisionales. Audiencias sobre supervisión del cumplimiento de sentencias ya emitidas por la Corte. También se pueden adoptar sentencias que estén pendientes. Incluso también aprovecha la Corte a analizar informes presentados por la CIDH, los representantes y los estados involucrados. Es decir, como decimos, una amplia gama de actividades que aprovecha a realizar. Para entrar más en detalle sobre la función contenciosa de la Corte, habiendo ya explicado a grandes rasgos de qué se trata, comentarles cuáles son los requisitos necesarios para someter un caso a la Corte, que ya les he dicho que lo puede someter tanto la CIDH o los estados que se someten a la competencia de la Corte. Pues bien, para que un caso sea admitido por la Corte, es necesario que se pruebe que el Estado involucrado haya ratificado la jurisdicción de la Corte y que el caso verse sobre hechos ocurridos dentro del territorio del Estado al cual se está demandando y que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha en la que el Estado aceptó la jurisdicción de la Corte. Es decir, para cumplir con el principio de no retroactividad en el ámbito de derecho internacional o de las obligaciones internacionales para los estados. Estos casos pueden ser individuales o interestatales, como les decía, o sea, el peticionario o una persona o grupos de personas contra un estado o dos estados que establecen una controversia entre sí, donde se haya alegado la violación de algún derecho contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, a grandes rasgos, la Corte, por tanto, si admite el caso, porque cumple con los requisitos, va a dirimirlo y determinará si el Estado es internacionalmente responsable o no por violar las obligaciones contraídas en la Convención Americana. Y va a determinar también las reparaciones a las que haya lugar. Comentarles también como dato de interés
que el promedio de duración de todo el procedimiento de un caso ante la Corte es aproximadamente de 22 meses. O sea, como ven, se demora bastante en ello. Las etapas del proceso ante la Corte son las siguientes. Una primera etapa de presentación de escritos, el escrito inicial de la presentación de la demanda ante la Corte, pero también de presentación de escritos de solicitudes, de argumentos, de pruebas de las presuntas víctimas. También aquí se presenta el escrito de contestación del Estado, donde hace sus descargos. Es posible que también el Estado emita un escrito de excepciones preliminares, donde intente probar que realmente no se ha agotado la vía interna, escritos de amicus curiae, etc. Después pasaríamos a la etapa de procedimiento oral o de audiencia pública, donde las partes presentan sus pruebas y argumentos. Una etapa de diligencias probatorias, si bien no es tan común, pero podrían darse. La etapa de estudio y emisión de la sentencia, que como veremos es una sentencia definitiva y no es posible apelar. Y la etapa en la cual el Estado que ha sido condenado como responsable internacionalmente puede solicitar la interpretación de la sentencia. Es decir, solicitar a la Corte que le dé unos alcances sobre cómo debe entender la sentencia, qué medidas debería tomar. Es decir, no es una apelación, es solamente una solicitud de interpretación que puede hacer el Estado en un plazo máximo de 90 días desde que se le notifica la sentencia. Sobre el procedimiento oral o la fase de audiencia, para que tengan una idea muy general, decir que se desarrolla de la siguiente manera. Primero se le da pase a la CIDH, que hace las veces de un ministerio público, donde expone los fundamentos de por qué ha presentado el caso ante la Corte. Después se presentan en la audiencia los peritos, testigos que hayan sido convocados, las presuntas víctimas, y estas personas son interrogadas por las partes, por la CIDH solamente respecto a los peritos, si es que han sido convocados, y por los jueces o las jueces. En tercer lugar, en un tercer momento, las presuntas víctimas o sus representantes y el Estado, por su parte, exponen sus alegatos sobre el fondo del asunto y es posible hacer una réplica, incluso una dúplica. Y después la CIDH presentará sus observaciones finales para concluir con las preguntas finales o solicitudes de información que puedan tener los jueces y que lo realicen a las partes del proceso. Ya para ir finalizando con la exposición, simplemente comentarles que las sentencias de la Corte también contienen un acápite sobre las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar en el caso concreto, con el objetivo de reparar el daño material que comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante y el daño inmaterial, que comprende el sufrimiento y las aflicciones causadas a las víctimas por el daño causado. Los tipos de reparaciones que ha ido ordenando la Corte son bien variadas. No solamente se ordena el pago de una justa indemnización, también se puede pedir la restitución del bien o de bienes en el caso de que todavía sean restituibles, o incluso se puede ordenar la realización de actos públicos como disculpas públicas del Estado a las víctimas, la realización de monumentos para precisamente conservar esa memoria del caso y también con un objeto de visibilizar y de que la ciudadanía conozca sobre el caso y realmente sirva de ejemplo para que esos casos no se vuelvan a repetir. Y también, obviamente, un tipo de reparación es también el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los culpables, de tal manera que un caso que empezó en la vía jurisdiccional interna pasa al sistema interamericano para volver nuevamente a la vía judicial interna, en la que se ordena por parte de la Corte al Estado de que realmente someta, por tanto, a juicio a los culpables y se les condene.
Ya solo para ir finalizando con mi exposición, comentarles que al igual que la CIDH podía emitir medidas cautelares, la Corte Interamericana puede emitir medidas, pero llamadas medidas provisionales, que son también emitidas en casos de extrema gravedad, urgencia y para prevenir un daño irreparable ante una situación concreta. También se pueden adoptar en el transcurso de un proceso que está dilucidando la Corte a petición de la CIDH, o también se puede adoptar de manera independiente, no, es decir, no, como ya les comento, no tiene por qué estar ligado a un proceso contencioso ante la Corte. Y además son de obligatorio cumplimiento, tiene efectos vinculantes para el Estado en cuestión. Finalmente, unos apuntes adicionales sobre la segunda función de la Corte Interamericana, que es la función consultiva, que está en el artículo 64 de la Convención Americana. Decirles que las opiniones consultivas, ya les comentaba, tienen una labor interpretativa, pero también pueden versar sobre la compatibilidad entre leyes internas o disposiciones internas de un Estado y los tratados internacionales antes mencionados. Y siempre sometidas, por tanto, por los Estados que necesiten dilucidar algún tema en específico relacionado con la Convención Americana. Algunos ejemplos de opiniones consultivas, ahí les he colocado, sobre penas capitales, sobre habeas corpus, sobre garantías judiciales en estados de emergencia, una opinión consultiva muy pertinente para que todas y todos echemos un vistazo, ¿no? Y también inclusive sobre temas de migrantes o migrantes indocumentados en una opinión consultiva de la Corte del año 2003. Así que como ven, son bastante variadas. Y con esto, entonces, termino mi exposición de esta sesión, esperando que les haya agradado y esperando también encontrarles a todos y a todas en la sesión Zoom del día 6 de junio para poder profundizar más sobre el sistema interamericano, en específico la parte práctica del sistema. Es decir, espero poder conversar y debatir con ustedes sobre los principales logros del sistema a través de casos sometidos ante la Corte y también algunos informes representativos de la Comisión Interamericana. Así que así los espero. Muchas gracias por su atención.